Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo grande a todos y todas quienes están participando de este lindo proyecto. Yo hoy día les voy a hablar sobre el diseño para la incidencia, en mi experiencia como diseñador en la Fundación Educación 2020, acá en Chile. Voy a partir presentándome. Mi nombre es Carlos Muñoz. Todo el mundo me dice Carlitos, y proyecto que va a ser así por el resto de mi vida. Soy diseñador gráfico en la Fundación Educación 2020 en Chile desde hace 6 años. Y mis labores principales como diseñador de la fundación tienen que ver con ilustración, elaboración de presentaciones, material para redes sociales, todo lo que es diseño corporativo para promoción interna y externa, y he hecho una especie de carrera en lo que son las infografías, por eso las quiero destacar acá, porque vamos a hablar también más adelante de eso, ¿ya? ¿Qué es el diseño gráfico? Me imagino que deben tener alguna noción de lo que es el diseño, y para poder aclararlo y que lo vayamos manejando de manera bien clara y sencilla, para que no nos compliquemos, el diseño gráfico es el desarrollo y la ejecución de mensajes a través de imágenes, ¿ya? Siempre en función de un público determinado y tratando de conseguir un objetivo específico, ¿ya? O sea, el diseño cumple una función. Por eso es súper bueno aclarar que el diseño no es un arte, sino más bien una actividad, una profesión funcional, ¿ya? Como les comentaba, busca un objetivo determinado, no hacia el arte, que es una expresión más libre e interpretativa, ¿ya? Se los aclaro porque muchas veces el diseño gráfico tiende a relacionarse con el arte o a confundirse con el arte, porque sí es verdad que se ocupan muchas herramientas que se asocian al arte, como la ilustración, la pintura, el collage, etcétera, ¿ya? Pero son dos cosas totalmente distintas. El modelo de comunicación sobre el que se sustenta el diseño gráfico está compuesto por un emisor, el mensaje, y un receptor, que vendría siendo el público objetivo a quien queremos llegar, y por un canal o canales, que son los medios que utilizamos para entregar el mensaje, que puede ser, por ejemplo, la radio, un sitio web, un papel impreso, etc. Y los códigos que utilizamos para entregar ese mensaje. En este caso, hacemos referencia al lenguaje, al idioma y a códigos visuales, que son los que utilizamos para entregar ciertos mensajes. ¿Por qué es importante el diseño gráfico en una institución como Educación 2020 o como otra? ¿Por qué es importante darle relevancia? Por esto. Aquí yo les muestro cómo era el sitio web de la Fundación en el año 2008, cuando nace esta institución. Es un sitio web que tiene hartas falencias, pero que se justifican. Es un sitio web que hicieron personas que no eran diseñadoras. Con mucho ímpetu los fundadores hicieron este sitio para entregar la información, pero es información que posiblemente no llegue a destino o no entregue con claridad todo lo que quiere entregar, digamos, porque se pierde, es confuso, ¿cierto? Y al lado derecho vemos el sitio que actualizamos el año pasado, donde se ve un diseño mucho más claro, atractivo y consistente, donde hay jerarquías, donde hay jerarquías de colores, de tamaños, y eso permite que los contenidos sean entregados de manera mucho más clara, precisa, y teniendo un resultado óptimo, que es informar a la gente, ¿cierto? O entregar nuestros mensajes. Entonces, por consiguiente, el diseño gráfico, en el caso de 2020, le entregó a la Fundación una coherencia visual que tiene que ver con que todas sus publicaciones o las cosas que se promocionaban, que se publicaban, tuvieran una coherencia, tuvieran una identidad que la gente pudiera relacionar con la Fundación. Antes de eso se perdían, eran cosas que eran totalmente distintas desde lo estético, desde el tono del mensaje, entonces se perdían, no se asociaban. Como consecuencia de eso genera que la comunicación sea efectiva, o sea, al tener una coherencia visual entre todos tus productos, la comunicación va a ser mucho más efectiva y por consiguiente va a atraer a mucha más gente a ver tu sitio, a ver tu información, a ver lo que tú estás comunicando, ¿ya? Esos fueron como los 3 factores principales que le aportó el diseño gráfico a 2020. ¿Cuáles son las principales labores que yo desarrollo en este caso en la fundación? Tienen que ver con el diseño de branding institucional, donde está la papelería impresa, las tarjetas de presentación, carpetas,
el branding digital, las firmas de los mails, todas las vestimentas de las redes sociales. Me refiero a los cambios que hay que hacer dependiendo de si estamos de aniversario, de si es el día del profesor, etcétera, etcétera. Hay que estar cambiando el perfil de las distintas redes sociales, los banners del sitio web, etcétera, ¿ya? También hay labores en campañas comunicacionales muy fuertes, donde ahí yo puedo explotar mi creatividad en diversos temas, ¿ya? Todos los años se nos plantean distintos desafíos en distintos temas de educación, y trabajamos harto con campañas comunicacionales, ¿ya? El material de apoyo que también desarrollamos para nuestro trabajo en las escuelas, donde hemos desarrollado desde juegos de rol hasta cuadernos de campo que son para trabajos del año completo, digamos, de seguimiento. Entonces el desafío también es importante ahí. Diseños de presentaciones institucionales, como la que están viendo ahora. También hay diseño y diagramación, perdón, de documentos y publicaciones, donde ahí trabajamos duro con las investigaciones que se hacen en el área de política educativa, y el trabajo que hacemos en terreno. Nos arrojan varia información que es importante comunicar y que no se pierda, y con esa información nosotros generamos varios documentos que subimos a nuestro sitio, que compartimos en distintos medios, y ahí también hay un desafío grande de diseño para poder generar una identidad de 2020 en sus comunicaciones. Y por último, y es al que más le dedicamos tiempo, y yo personalmente le dedico mucho tiempo y mucha energía, a lo que es el diseño para contenido gráfico que se comparte en redes sociales, ¿ya? Aquí están las postales digitales de Instagram, todo lo que se comparte en en Facebook, en Twitter. Aquí hay trabajo de ilustración, GIF animados, y aquí están las infografías, que como le había contado al principio, es donde yo he generado una especie de carrera acá en la fundación. He tenido la posibilidad de trabajar mucho con infografía, y es algo por lo que hemos sido bien reconocidos, como desde fuera, digamos. ¿Y qué son las infografías? No sé si alguno de ustedes sabe un poco lo que son las infografías. La infografía es una herramienta comunicacional que pertenece al diseño gráfico, ¿ah? Y que se caracteriza porque es muy eficaz y que favorece y facilita la comprensión y retención de conocimientos complejos, ¿ya? Todo entregado de manera visual, sintética y clara. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tenemos contenidos que son muy técnicos, que son difíciles de comprender, difíciles de seguir para todos, para quienes no manejan esos conocimientos técnicos, y por ende muchas veces se pierden esos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la infografía? Permite que esa información que es difícil de digerir sea fácil de digerir. O sea, en concreto, lo difícil lo vuelve fácil, ¿ya? Y lo hace también digerible para todos. O sea, todo el mundo puede entender algo que en principio es mucho más técnico y para un público más reservado. Si habláramos si fuera el Tinder de las comunicaciones, diríamos que la infografía es como el match que se genera entre la información y el aprendizaje, ¿ya? Es bien gracioso, pero explica harto lo que quiero transmitirles, ¿ya? Cómo los datos, desde un contenido en particular, pasan a ser conocimientos en las audiencias, ¿ya? Es donde la información se vuelve aprendizaje. La infografía, esta pieza en particular, permite que la información se transforme en aprendizaje para nuestros públicos objetivos. ¿Por qué es importante la infografía? ¿Por qué utilizarlas? Básicamente porque el 90% de la información que percibe nuestro cerebro es visual. Es un porcentaje muy alto, ¿ya? El 65% de la población aprende mejor mediante recursos visuales. O sea, el estímulo es muy, 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 muy grande, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con imágenes es muy, muy, muy grande. De hecho, aquí también yo quiero contarles que es mucho más, hay una probabilidad muchísimo más alta de recordar una imagen que un texto o algo que escuchamos, ¿ya? La diferencia es de 80 a 20% o a 10% en el caso de algo que escuchamos. La diferencia es abismante. Entonces es muy importante darle relevancia a la comunicación visual. ¿Cómo se compone una infografía? Bueno, esta es como la anatomía de una infografía muy simple, donde está compuesta por un título, principalmente en un encabezado,
Después está el cuerpo, donde se desarrolla la información y el contenido. Ahí están las imágenes, textos, gráficos, las tablas. Ahí se genera una especie de narrativa visual. Eso va a depender mucho también de cómo quieran plantear la información. Pero en términos generales, para que entiendan, la lectura de infografía es muy parecida a como uno lee un cómics. Uno va leyendo los textos del cómics y las imágenes que te va mostrando te van permitiendo entender el contexto general. Con las infografías pasa algo muy similar, ¿ya? Las imágenes lo que hacen es que complementan la información y la hacen mucho más atractiva y fluida. Y finalmente tenemos una parte donde van las fuentes, que es algo sumamente importante, indicar de dónde se obtuvo la información. Y está también un espacio donde van los créditos, que es para señalar quién es el autor o quién está compartiendo esta infografía. Como les comentaba, la infografía, como pieza comunicacional, tiene 4 fortalezas frente a otras piezas gráficas, otras piezas informativas. Por ejemplo, es mucho más sintética que un video, ¿ya? Es mucho más narrativa que un esquema, que de repente puede ser muchísimo más plano. Es mucho más sensitiva que una tabla de gráficos, ¿ya? Que, digamos, es un dato duro, pero que se queda en eso, digamos. O sea, uno no puede desprender nada de un dato duro. Si yo le pongo una imagen a ese dato duro, la hago mucho más sensitiva, me genera algo más. Apela a la emocionalidad quizá un poco. Y por último, es infinitamente más atractiva que un texto plano. O sea, a mí me entregan una hoja de papel con un informe y me aburro, ¿entienden? O sea, lo leo, tengo que leerlo, pero no sé si voy a ser capaz de digerirlo, sobre todo si los textos o el contenido es muy técnico. Y volvemos a lo que decíamos antes, hacer fácil lo que es difícil de digerir. Por ende, esta pieza que les presento como infografía tiene un potencial tremendo, pero conlleva un deber ético que tiene que ver con la responsabilidad al momento de compartir información. Con todo lo que está pasando hoy en día de las fake news, de compartir información sin fuente, que no es fidedigna, generar confusión, ahí hay una responsabilidad y un deber ético muy importante a la hora de diseñar y entregar información. A continuación les quiero mostrar algunos ejemplos para que puedan ver que existen distintas complejidades, o sea, pueden haber infografías de distintas complejidades y para diversos temas. Por ejemplo, aquí tenemos una infografía al lado izquierdo que habla sobre la participación política de las mujeres en Chile y el mundo, y que se ve muy compleja, tiene una composición muy compleja, con mucho dato, pero créanme que esa información en un papel sería infinitamente más difícil entenderla. Esto hace que sea mucho más agradable y fácil de entender. Al lado derecho tenemos una infografía que habla sobre... Es como el estudio de movimiento y de análisis de datos de un jugador de básquetbol, ¿ya? Donde se presentan ilustraciones, que en el primer caso no se presentan, y que también lo hace es como una variante y una posibilidad distinta. Acá tenemos una información del gobierno que invita a la acción, ¿ya? Sobre salud, y al lado derecho tenemos una infografía sobre la serie de Game of Thrones, que yo creo que debe ser del segundo o tercera temporada, porque a la última temporada yo creo que tendría que ser infinitamente más compleja que esa. Yo creo que en este caso en particular, si no tuviéramos este mapa conceptual de las familias, de cómo se desarrolla la serie, yo creo que a muchos se nos olvidaría cómo se vinculan los personajes, las historias, y un poco eso es lo que permite la infografía, aclarar y poner en evidencia de manera clara todas esas dificultades. Y por último, aquí les quiero mostrar que incluso se pueden hacer infografías para seguir un baile, para seguir el paso a paso de un baile. Aquí también se utiliza la técnica de la ilustración para ejemplificar, para comentar una información. Algunos son más relevantes, más importantes que otros, pero lo que les quiero mostrar es que existen infografías simples, infografías complejas, infografías ilustradas, infografías con fotografía, infografías con más texto, con más imagen, pero todas cumplen un fin
un fin determinado, un objetivo determinado, y están enfocadas en un público objetivo también. Ahora les quiero mostrar un poco cómo ha sido el recorrido de las infografías en Educación 2020. Aquí me da un poco de pudor. Estas son las primeras infografías que yo hice cuando llegué a la fundación en el año 2013. Son todas tienen que ver con la educación, obviamente, y con distintos temas. Acá podemos ver temas sobre educación parvularia, temas sobre la educación técnico-profesional en Chile. Hay radiografías también de la educación pública. Se ponen en evidencia ciertos valores, ciertos aconteceres del momento en ese entonces en educación que eran importantes destacar. Acá en el año 2014 podemos ver que cambia, en comparación con lo que vemos antes, los colores ya están cambiando un poco, los personajes también, la composición, hay una especie de recorrido en la lectura que tiene que ver con la narrativa que nos permite la infografía como pieza comunicacional, donde ya se puede ver un cambio. Acá las dos infografías tienen que ver con la carrera docente, con los docentes en particular. Acá en el 2015 tengo una infografía que es una radiografía de la educación escolar, donde también hay hartos datos. Ahí cambia nuevamente la paleta de colores. Los personajes ya son mucho más orgánicos, ¿ya? Son mucho más sensitivos, como les contaba más arriba. Al lado izquierdo tenemos una infografía que se desprendió de una aplicación que desarrollamos para los estudiantes de cuarto medio que iban a entrar a la universidad o a estudiar en la educación superior. Y nosotros acá en Chile tenemos lo que son las acreditaciones de las instituciones. En este caso yo les presento la de la universidad, pero también había una para institutos profesionales y la otra para centros de formación técnica. En este caso nosotros queríamos contarle a los estudiantes que ciertas instituciones estaban acreditadas con más y menos años y habían algunas que no estaban acreditadas, con el fin de que se pudieran informar y tomar una decisión a conciencia y bien informados para su futuro, digamos. En ese caso fue muy importante este trabajo. Luego, en el 2016, la Fundación se hizo cargo de la gestión de un proyecto grande a nivel latinoamericano, que es Reeduca, en la cual ustedes también participan. Y aquí está justamente la infografía de Panamá, donde los 14 países, los que estaban miembros de Reeduca, hacíamos como una radiografía de la situación social y educativa en cada país, y estas infografías son las que corresponden a Panamá, ¿ya? Ahí tuvimos un trabajo también intenso, arduo, para poder desarrollar las infografías correspondientes a los 14 países. Eso fue muy entretenido. Luego ya nos estamos acercando, estamos en el 2017, se ven otros colores totalmente distintos a los que mostrábamos al principio. Estos son, aquí al lado izquierdo tenemos una infografía que se utilizó en nuestros talleres en escuelas, particularmente en proyectos de aprendizaje basado en proyectos. Y al lado derecho tenemos una infografía de datos, también informativa, que se compartió en redes sociales, sobre la gratuidad universal. Luego, en 2017 también, tenemos esto, por ejemplo, aquí la complejidad es totalmente distinta a las infografías que habíamos visto antes. Aquí hay mucho dato y una evaluación general de lo que estaba pasando en Chile para ese entonces, que había una elección presidencial y necesitamos, de cierta manera, evaluar a los candidatos en temas de educación, según los pensamientos o según los lineamientos que tuviera la educación en ciertos temas. Aquí en el año 2008, ya estamos al lado, podemos ver que la composición es mucho más ilustrativa, es como un cuento, básicamente, donde empiezan a aparecer los paisajes de fondo, ya que es algo que no se trabajaba antes. Yo no trabajaba antes mucho con los paisajes, y tiene que ver con que las técnicas que estaba utilizando ya las tenía adquiridas, entonces perdía menos tiempo, o me llevaba menos tiempo desarrollar ciertos personajes, y le podía prestar
más tiempo a los paisajes, a los contextos, que son muy importantes al momento de entregar un mensaje, sobre todo si es un mensaje visual. Estas infografías también son del 2018, son de distintos proyectos, uno es del plan inicial, y el otro también tiene que ver con la gratuidad en la educación superior técnico profesional de Chile. Finalmente, este año podemos ver infografías que son, como les decía, mucho más ilustradas, con personajes mucho más orgánicos, con textos y colores, con una expresión visual distinta a la que mostrábamos en el 2013, que eran figuras mucho más planas. Aquí el contexto cobra mucha relevancia, como les comentaba, y hace que los mensajes sean interpretados de mucha mejor manera, ¿ya? Aquí también en el 2019 empezamos a reaccionar un poco con los códigos visuales o como con la cultura popular, con el tema de los memes. Se ocupan mucho los memes para comunicarse hoy en día, por el tema de las redes sociales, por el tema del tiempo. Es un poco lo mismo lo que hemos hablado. Una imagen vale más que 1000 palabras finalmente. Entonces los memes transmiten mucho en una simple imagen. Entonces hemos ocupado mucho la herramienta o el concepto del meme para comunicar ciertos temas también. En este caso, en el lado izquierdo tenemos para hablar un tema que era nueva educación pública, ocupamos un meme de una película antigua que es el Charlie y la fábrica de chocolate. Para hablar un tema que es súper serio y que es súper contingente, lo mezclamos con un poco de humor para poder llegar a los públicos a los que queremos abordar. Lo mismo pasa en el caso del lado derecho, donde tenemos este personaje del programa del History, donde la frase típica es que algo no le parece, que algo no está bien, para poner en cuestionamiento ciertos temas que plantea el gobierno o que nosotros creemos que no están bien. Hemos tenido muy buen resultado con esto, y básicamente porque nos hemos fundamentado en una especie de matriz que tiene que ver con que teniendo este público objetivo al cual queremos llegar, podemos buscar los códigos culturales que se asocian a ese público objetivo. Nosotros como institución, por otro lado, tenemos necesidades y objetivos que queremos entregar, que queremos comunicar. Y por otra parte, como tercer factor, existe una contingencia, algo que está sucediendo a nivel nacional en educación constantemente. Entonces, cuando nosotros logramos hacer un vínculo entre estos códigos culturales, esta contingencia en educación y las necesidades y objetivos que queremos como institución, pasa que existen casos de éxito, como el que tuvimos también el año pasado, que es el que les muestro acá, donde reconocimos un público objetivo que era gente joven, nacida en los años, o sea, 80, 90, y que tuvo mucho que ver con la cultura del videojuego. Entonces, como a nivel nacional estaba en contingencia el tema de la elección presidencial, hicimos un gancho y un guiño a este juego del Street Fighter, con esta disputa que tenían los dos candidatos presidenciales, y cómo los enfrentábamos, lo asociábamos con los temas de educación, que son las necesidades que tenemos nosotros como institución. Entonces, dependiendo de ciertos temas en educación, poníamos en evidencia a los distintos candidatos y a sus propuestas, con este guiño al videojuego, tratando de afectar a esto, o tratando de llegar más bien a este público objetivo, que era un público votante, que necesitábamos que se informara y que tomara acción a conciencia, informado para las próximas elecciones. Este fue un caso de éxito, nos fue muy bien, y fue un contenido al cual le sacamos el jugo, como se dice acá, donde hicimos videos, hicimos notas de prensa, hicimos columnas de opinión y hicimos estas piezas que compartimos en distintas redes sociales. Me gustaría también contarles un poco cómo trabajamos en el área de comunicaciones. Particularmente, todo parte en el trabajo que se genera interáreas, ¿ya? Donde nos alimenta mucho el trabajo que hace política educativa. Y ahí parte todo, ¿ya? Donde se generan los contenidos, los documentos, en función de la contingencia, como les comentaba. Y de acuerdo a eso,
nosotros semanalmente tenemos tenemos reuniones para generar una pauta para la semana, donde se definen los temas, los objetivos comunicacionales, la forma en cómo se van a abordar esos temas, los públicos a los que queremos llegar, etcétera, que es lo que está acá arriba, digamos, en el computadorcillo. Después eso se pasa a una edición de contenido, que es donde está el trabajo fuerte de las periodistas de la Fundación, que yo creo que hacen un trabajo tremendo, que es muy bueno, ¿ya? Donde todo esto que hablábamos antes de los contenidos técnicos, teóricos, que son difíciles de digerir, ellas hacen que sea entendible, que sea abordable por todo el mundo, y que sea mucho más sintético, digamos. O sea, si hay un documento que son 20 hojas y llevarlo a una lámina de una infografía es un desafío tremendo, y ahí hay que hacer un reconocimiento grande a la pega que hacen, o al trabajo que hacen, perdón, las periodistas, ¿ya? Luego de eso aparezco yo como diseñador, que soy como la última parte de esta generación de contenido, y es básicamente donde yo un poco interpreto de manera visual el contenido y esta edición de contenidos que a mí me entregan los periodistas, ¿ya? Aquí yo, en el caso particular de una infografía, lo que hago es que yo interpreto, si tengo dudas las converso con ella, podemos ver distintas formas de abordar los temas. Yo genero una propuesta visual, ¿ya? Con una narrativa, con códigos, con colores, etc. Y esa propuesta que se genera, que yo entrego, pasa por una especie de detector de calidad. Y si ese detector de calidad está aprobado, sale a la luz pública, se comparte en redes sociales, en nuestro sitio web, etc. Y si vemos que tiene algún problema, si vemos que hay algún problema de entendimiento en los textos o algo no queda claro en las imágenes, se vuelve a diseño, se conversa con el área de comunicación en totalidad, con el enfoque o la dirección que le queremos dar al contenido, se hacen las modificaciones y vuelve a pasar por esta especie de aprobación. Si lo pasa, se sale a la luz pública. Entonces, con esto podríamos decir que una comunicación efectiva en redes sociales es básicamente una pieza, en este caso, que es agradable, es clara y es útil. Hay que tener muy claro eso al momento de comunicar en imágenes, ¿ya? El que sea agradable se refiere no solo a lo estético, ¿ya? No solo a los colores y a las formas que se utilicen, sino muchas veces también tiene que ver con el tono del mensaje, de cómo están redactados los textos, de si es mucho texto o poco texto, de si es muy teórico o muy técnico, etc. Y eso también tiene mucho que ver con la claridad del mensaje, que sea directo, que sea sintético. Eso tiene mucho que ver y influye mucho en la efectividad. Y lo otro es que sea útil. Estar entregando información por entregar se pierde, no tiene ninguna utilidad. Yo creo que es súper importante que lo que digamos sea útil, por lo menos para un público objetivo. ¿Cómo hacer una infografía? ¿Cómo me planteo yo para hacer una infografía? Bueno, básicamente son 5 puntos principales que hay que tener en cuenta. Primero, se elige un tema y un objetivo, un propósito para esa infografía. ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos decir? Queremos que la gente actúe, queremos informar a la gente. Eso es súper importante. Luego se identifica este público objetivo y junto con ellos estos códigos culturales de los que hablábamos, ¿ya? Al reconocer el público objetivo y sus códigos culturales vamos a ver cuál es el tono del mensaje, cómo les tenemos que hablar, cómo me refiero no solo en los textos, sino también en la comunicación visual. ¿Qué colores tengo que ocupar? Es distinto hablarle a un estudiante que hablarle a un profesor, o que hablarle a un diputado, a un político. Son códigos totalmente distintos, son tonos distintos. 3, tenemos lo que es la recopilación de información, del contenido, y las fuentes de información, que era súper importante. Eso hablábamos del deber ético y de la responsabilidad al momento de comunicar. Así que eso es un factor y un punto bien importante a tener en cuenta. 4, tenemos aquí ya comienza la parte de diseño pura, que es donde uno bocetea y genera esquemas para ver la distribución y esta narrativa visual que va a tener la pieza a comunicar. Y finalmente pasamos al área de diseño y diagramación, que ya esto es computador y programas de diseño, creatividad full, técnicas de ilustración, de composición, diagramación, etc. Y ahí aparece
la pieza final a comunicar. Y todo el proceso que les comentaba antes en la interna de un área de comunicaciones, ¿ya? Las aprobaciones, los cambios, etc. Pero básicamente esta es como la manera en que uno se debería plantear el desafío de crear una infografía, ¿ya? Recordar siempre, y aunque suene cliché, que para diseñar y comunicar en imágenes, y yo creo que de cualquier manera o en cualquier medio, menos siempre es más, y yo diría que mejor también. Así que a considerar eso, la síntesis y la claridad de los mensajes, si puedo decir en una línea lo que quiero, lo que tengo escrito en un párrafo, siempre es mejor. Si puedo decir en una imagen, en una imagen lo que tengo en 10 gráficos o en una plana de Word, es mucho mejor. Así que considerar siempre esta consigna que menos es más. Y eso, muchachos y muchachas, un abrazo grande a todos.